Bueno, entonces, buen día con todos. Como ya les mencioné, antes de empezar ya con el tema propio de la clase del día de hoy, siempre hacemos una pequeña retroalimentación de lo anterior. Estamos trabajando con el tema de algoritmos y, digámoslo así, hemos llegado ya a un punto digamos, a un punto en donde vamos a tener que evaluar también esa parte. Bueno, no es que no vayamos a seguir trabajando con algoritmos, vamos a seguir trabajando, pero vamos ahora también a trabajar con el criterio gráfico. ¿A qué me refiero? Vamos a trabajar con diagramas, con los flujogramas, que viene a ser algo muy similar. De hecho, podemos trabajar bien sea en el algoritmo o bien sea en el diagrama y automáticamente voy a obtener la otra parte, ¿no? Entonces ya vamos a ver eso en la parte práctica. Bueno, en todo caso, hemos revisado a modo de resumen, ¿no? Algoritmos secuenciales donde empezamos, obviamente, y terminamos de manera sumamente secuencial. Hemos visto algoritmos condicionales donde ya tenemos una estructura, donde tenemos una pregunta y dependiendo de eso se ejecutan acciones. También hemos visto algoritmos repetitivos en donde se maneja el criterio de ciclo de repetición. Eso es lo que hemos revisado, ¿no? Durante esta parte de algoritmos. Hemos visto algunos ejemplos, hemos tratado de ver algunos casos y como siempre les he dicho desde un principio, vamos a manejarlo en un nivel básico. De aquí ya podríamos manejar muchas otras cosas más, ¿no? Pero vamos a manejarlo en un nivel básico y asimismo los ejercicios los manejamos de esa forma. Bueno, eso entonces, como les decía, llegamos a un punto en este caso en el que aparte de los algoritmos, vamos a empezar a revisar los flujogramas o los diagramas de flujo. Bueno, entonces, como siempre, no sé, de pronto algún comentario, alguna inquietud que tengan ustedes, alguna pregunta previa. Bueno, entonces, vamos ya directamente a trabajar con el tema ya de la clase del día de hoy. Entonces, como ya se les anticipó, vamos a trabajar con este criterio de los diagramas de flujo o también se los denomina como flujogramas. ¿Qué viene a ser esto? De manera muy rápida, esto viene a ser la representación gráfica del algoritmo. Bueno, veamos la información que tenemos, ¿no? En el aula virtual ya está publicado la parte que tiene que ver con diagramas de flujo. Están publicados 2 PDFs y están publicados también 2 videos. Entonces, esa es la parte de lo que tiene que ver con la clase. Voy a compartir la pantalla para empezar a explicar. Vamos a ser breve en la parte de introducción y obviamente vamos a trabajar más en la parte práctica. Entonces voy a compartir pantalla. Ok, entonces vamos a ver la parte de introducción, ¿no? Si están viendo mi pantalla. Sí. Sí, profe. Listo, perfecto. Vamos a ver esto de una manera muy rápida. Bueno, el título, ¿no? Diagramas de flujo, también lo manejamos como flujogramas. De cierta manera, cuando revisábamos los algoritmos, también veíamos una representación gráfica, ¿no? Veíamos unos símbolos, unos gráficos. Eso es lo que estamos manejando dentro de esta parte ya de lo que son los flujogramas o la parte de diagramas de flujo. Una definición formal, un diagrama de flujo es un diagrama que describe un proceso, sistema o algoritmo informal. Básicamente podemos decir que es una manera de representar gráficamente un algoritmo.
Entonces, bajo ese criterio, vamos a manejar que el diagrama de flujo es la representación gráfica, la representación esquemática del algoritmo. Entonces, esa sería la definición más fácil de manejar. Para poder manejar la parte en términos de esquema, en términos de un diagrama, necesitamos saber cuál es su representación. Aquí la representación la manejamos a través de símbolos, que ya los vamos a ver. Son figuras geométricas y cada una va a representar una determinada acción. Ya vamos a verlo eso a continuación. Aquí yo les he puesto los símbolos más comunes. Hay una serie de símbolos, hay muchos símbolos más. Pero estos son los símbolos más comunes con los que vamos a estar más familiarizados. De hecho, esta es la simbología también que trabaja el programa, el PSIN. Entonces, rápidamente, ¿no? La elipse, su nombre nos dice inicio, final. Este es el bloque que marca el inicio del algoritmo y marca el final del algoritmo. Las flechas, todos los símbolos van a estar relacionados o van a estar unidos con flechas. Eso se las denomina como líneas de flujo. Aquí es muy importante colocar la flechita, no solo poner la línea, sino colocar la flechita, porque eso me va a indicar cuál es la dirección del flujo de datos. La otra figura, esta figura, el paralelogramo, nos indica un bloque de entrada o salida. En el PSIN vendría a ser las instrucciones escribir o la instrucción leer. El rectángulo nos indica proceso, es decir, cuando hacemos alguna operación, hacemos una asignación, eso tiene que ir dentro de un rectángulo. Y como vemos también ahí, el bloque o el símbolo del rombo nos indica una decisión, es decir, una pregunta, ¿no? Entonces, cuando tengamos una pregunta, la representamos en términos de esa figura geométrica. Estos son los símbolos más utilizados. Hay otros símbolos más. En la plataforma, en el aula virtual, ahí tienen otro PDF en donde están, llamémoslo así, una cantidad de símbolos mayor. Ahí están todos los símbolos. Pero básicamente los que tenemos en esta diapositiva serían los que debemos tener más en cuenta, los que debemos tener más claro y los que vamos a trabajar de manera más, con esto vamos a trabajar más a menudo, ¿no? Entonces, estos son los símbolos que deberíamos tenerlos claros. Recomendaciones para hacer un diagrama. El flujograma se lo escribe y se lo lee de arriba hacia abajo. Entonces, aquí ya estamos hablando de un esquema. Aquí ya no viene la secuencia numerada, ¿no? Ya no va a haber 1, 2, 3, 4, sino simplemente las flechas nos van a ir indicando cómo se mueve la información. Los flujogramas, obviamente, vamos a empezar en la instrucción de inicio y tenemos que llegar hasta la instrucción final. La redacción del contenido del símbolo de operación debe ser realizada con frases breves y sencillas. Aquí vamos a manejar figuras. Lo que vaya escrito dentro de la figura, dentro del símbolo, tiene que ser conciso, ¿no? Tiene que ser rápido y conciso. No se debe dejar líneas o flujos sin conectar. Todos los bloques, todos los símbolos que utilicemos deben tener su respectiva unión. No debe haber ningún bloque que esté solito, digamos así. Debe tener su unión respectiva. Evitar el cruce de líneas. Esto es importante. Si hacemos un buen diagrama, un buen flujograma bien estructurado, nunca se nos van a cruzar las líneas. Pero si por ahí vemos que hay un cruce de líneas, significa que no estamos haciendo bien. Va a haber algún problema. Entonces, por lo general, hay que evitar esta situación, el cruce de líneas. Y bueno, si esto lo hiciéramos en papel, a veces el diagrama es muy grande y de cierta manera no tengo espacio ya en el papel.
ahí lo que se hace es manejar el criterio de conectores. Entonces, ponemos aquí se termina y en otra hoja aquí empieza. Ese sería el criterio de conector. Eso cuando lo trabajamos en papel. Acá no vamos a tener esa situación. Bueno, unas recomendaciones muy breves en cuanto a cómo se lo utiliza los diagramas. Al igual que los algoritmos, vamos a trabajar primero con diagramas secuenciales. ¿Qué son estos diagramas? Simplemente ingresamos la información, leemos algo, hacemos las operaciones y nos devuelve un resultado. Ese es un diagrama secuencial, ¿no? Aquí no empleamos condiciones, no empleamos ciclos de repetición, no empleamos ninguna otra estructura. Simplemente los procesos de ingreso de datos, las operaciones y las salidas. Vamos a empezar a trabajar con ejercicios de este tipo, ¿no? Asimismo vamos a ir por partes. Bueno, llegamos a la parte de los ejemplos. De aquí en adelante vamos a manejar el siguiente criterio. Vamos a tener por un lado el diagrama, como nos damos cuenta, es decir, la secuencia numerada, el código. Vamos a generar también el flujograma, es decir, el esquema, ¿no? El diagrama de flujo, como vemos ahí. Y obviamente tenemos también que ejecutar. Pero de pronto aquí no vamos a hacer un doble trabajo, ¿no? No significa que vamos a hacer el algoritmo, después otra vez me toca hacer el diagrama. Aquí la herramienta que utilizamos, el PCIN, nos ayuda en ese sentido. Entonces yo puedo hacer bien sea el algoritmo o bien sea el diagrama y el PCIN me va a dar la otra parte. Es decir, si yo escribo el algoritmo, es decir, a través de cómo lo hemos estado haciendo, ¿no? Con código, el PCIN lo puede transformar automáticamente en diagrama. Y lo contrario, si yo empiezo a hacer el diagrama, asimismo el PCIN automáticamente también lo va a convertir en código, en algoritmo. Entonces no va a haber doble trabajo, ¿no? Bien, hacemos una de las dos formas y el programa se encarga de generar automáticamente la otra forma. Bueno, yo tengo aquí un ejercicio. Les he puesto justamente la parte del algoritmo y la parte del diagrama para ir viendo cómo se va dando ahora este paso. Entonces, en el algoritmo, la instrucción 1 siempre es el inicio, ¿no? Ahí va el algoritmo, el nombre. Igual acá, pero acá ya lo vamos encasillando dentro de su respectivo símbolo. Entonces ahí empieza con una elipse. En la instrucción 2 nos dice escribir, ingresar el primer número. Acá en el diagrama ya no pongo el término escribir. Ese término, digamos así, se sobreentiende ya con el uso del símbolo. Entonces en este caso el símbolo es un paralelogramo. Tiene algunas características. Color. Siempre que vamos a imprimir o vamos a escribir un mensaje, eso está en color verde. Y como ven, también hay una flechita en la esquina que nos indica para afuera, ¿no? Eso nos indica que estamos sacando valores, que estamos imprimiendo. La siguiente instrucción nos dice leer N1. En cambio, esa es una instrucción de ingreso de datos, ¿no? Leemos el valor de una variable. Asimismo, en el flujograma ya no utilizamos el término leer, ya no ponemos, sino simplemente la variable. Aquí el símbolo, como se dan cuenta, sigue siendo un paralelogramo, pero es de color rosado. Y la flecha nos indica en otro sentido. Lo ingresamos. Ahí hacemos lo mismo con el segundo número, con el tercer número. Abajo la instrucción 8. Ahí, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es la instrucción 8? Sacar el resultado. El resultado. Es una operación, ¿no es cierto? Estamos haciendo una operación. Ya. ¿Cómo lo manejamos en el diagrama?
a través de un rectángulo. Entonces, ahí dentro del rectángulo hacemos la operación. Entonces, aquí tenemos representados los símbolos más comunes, ¿no? Y llegamos hasta el final del algoritmo. Bueno, la ayuda aquí, el programa nos ayuda mucho, nos pone ya automáticamente las flechas, la dirección de la flecha, todo eso, entonces no nos vamos a preocupar en esa situación. Este es un ejercicio de un algoritmo secuencial. Hay un solo camino, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Ingresamos datos, hacemos operaciones e imprimimos los resultados. Bueno, aquí yo tengo otro algoritmo, perdón, otro diagrama, y ya vamos a hacerlo mejor en la parte práctica. Entonces voy a salir de acá y voy a empezar a trabajar ya en el programa, ¿no? En el PCI. Hasta ahí, no sé, de pronto algún comentario, alguna pregunta. La lógica va a ser lo mismo, ¿no? Cuando resolvamos un diagrama. Asimismo, debemos hacer el análisis, plantear soluciones y luego ya lo escribimos. Ya. Aquí, un poco más adelante, también les voy a dar la libertad para que ustedes puedan hacer, bien sea el algoritmo o bien sea el diagrama, para que lo empiecen a hacer. Como vamos a ver, automáticamente se genera la otra parte, ¿no? Entonces, no vamos a hacer un doble trabajo. No me toca hacer algoritmo y después otra vez estar haciendo paso por paso el diagrama. Si hacemos con cualquiera de los dos, automáticamente nos va a generar la otra parte. Veamos, entonces pasemos a la parte práctica, ¿no? Pasemos a la parte práctica. Voy a trabajar ya en el programa. Les voy a compartir la pantalla. Listo, estoy en el programa, ¿no? Supongo que lo están viendo. Sí. Sí. Ya, perfecto. Bueno, en primera instancia voy a abrir un programa que ya lo teníamos hecho. Voy a buscar un flujograma secuencial. Veamos. Voy a ver este que dice sumar. No recuerdo qué hace este ejercicio. Ah, ya. Sumar dos números. Ya suficiente para el ejemplo que queremos hacer. Bueno. Ya, entonces suponemos que ya hemos hecho el algoritmo normalmente, ¿no? Ingresamos los códigos, empezamos a escribir toda la situación. Entonces, ya tengo aquí hecho el algoritmo. Acá el programa nos ayuda a generar el diagrama. Entonces, no es necesario empezar a hacer el diagrama. Simplemente lo que vamos a hacer es, dentro de el menú de iconos, buscamos este icono, dibujar diagrama de flujo. Damos un clic sobre este icono y automáticamente nos aparece otra ventana en donde, como vemos, aparece ya el flujograma. Entonces, si yo ya tengo el algoritmo, automáticamente ya tengo también el flujograma. Y ya vamos a ver lo contrario también, ¿no? Bueno, como es la primera vez que estamos manejando flujograma, la mayoría, ¿no? Entonces vamos a ver qué tenemos ahora en esta ventana. Como vemos acá en primera instancia nos aparece, ¿qué son estos? Sumar dos números realizado por, ¿qué viene a hacer eso? Comentarios. Anunciado. Ajá, comentarios, sí. Perfecto, ¿no? Los comentarios que acá lo tenemos con las dos líneas inclinadas, acá en el flujograma, los comentarios los mostramos dentro de líneas cortadas. Entonces,
Esto son comentarios, esto está fuera, obviamente, del algoritmo, ¿no? Del flujograma. Ya vamos a ir viendo también cómo vamos mejorando la presentación. Bueno, aquí de pronto no tengo los textos completos, ¿no? Me dice ingresar el primer nu, ingresar el segundo n, es por cuestiones de espacio. Vamos a ir viendo las opciones que tenemos. Si solo trabajamos en términos del flujograma, también puedo hacerlo ejecutar. Si se dan cuenta, aquí tengo el botoncito verde, ¿no? Para la ejecución. Entonces, si doy clic, igual voy a pasar a la parte de ejecución. En este ejemplo me pide 2 números y lo vamos a sumar. Esto es lo que nos pide, ¿no? Ya, entonces puedo ejecutar directamente desde esta ventana. Aquí tenemos este botón. Tengo también la ejecución paso a paso. Ahí me va a ir mostrando instrucción por instrucción. Cuando voy a guardar, tengo la instrucción para guardar, ¿no? Entonces, esto cuando lo guardo, los diagramas, se me va a guardar como imagen. Entonces, aquí guardar, me dice dónde voy a guardar, clásico, y pongo guardar, ¿no? Tomen en cuenta entonces que esto se va a guardar como imagen. Ustedes saben dónde ya se guarda y luego lo buscan y lo pueden ya recuperar y lo pueden colocar en el Word, lo que sea. Entonces, estos flujogramas en el momento de guardar se guardan como imagen. ¿Qué más tengo acá? El zoom, de pronto para visualizar cuando tenemos ya algoritmos, diagramas más extensos. Acá, bueno, cambiar el tipo de diagrama, eso no lo vamos a mover. Aquí la opción, por ejemplo, me dice mostrar, ocultar comentarios. Supongamos que no quiero que se vean los comentarios. Entonces ahí estoy ocultando los comentarios y si quiero verlos, ahí los puedo ver. No sé si tenían alguna inquietud, si alguna pregunta me lo dicen, ¿no? Ya saben. Ya, ¿qué más tenemos acá? Tengo acortar textos muy largos en etiquetas. Ya, entonces, por ejemplo, aquí no se ve toda la instrucción. Le doy un clic acá. Ahí ya me despliega toda la instrucción. Bueno, algo que nos cambia de color. Les recomiendo siempre trabajar con colores, ¿no? Porque ahí también se van creando las diferencias. Listo. Bueno, el menú que maneja el diagrama es muy simple, ¿no? En esta parte. Esto es para ya la administración, como vemos algunas acciones. Listo, no sé, hasta este punto, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Sí, profe, yo quiero saber cómo puso el diagrama. ¿En qué parte? Ya, vamos de nuevo, ¿no? Bueno, esto es rapidito. Ya tengo yo mi algoritmo, o sea, seguimos en la pantalla normal que siempre trabajamos. Ahí simplemente lo que buscamos dentro de la barra es acá. Entonces, aquí tengo este botón que tiene la forma de una decisión, ¿no? Entonces, ahí le doy clic. Y me abre la ventana. Esta es la ventana para el manejo del diagrama. ¿Sí lo ubicó? Sí, ok, ingeniero, gracias. Perfecto. Listo. Profesor, Dígame. buenos días. Lo que pasa es que en mi aplicación la computadora tengo que definir la variable. Ya, ¿qué pasaría ahí? Porque yo le pongo a definir, por ejemplo, ahí, num, así, dale en numérico que sí. ¿Qué pasaría ahí en el algoritmo? Ya. En el diagrama. Esa parte de la definición viene a ser un proceso. Entonces, aquí usted va a poner la instrucción definir, ¿no? Definir num1. Ahí viene como real o como entero. Ya. Esta parte de la definición
Esto, ya, entonces vamos a generar el diagrama con esa instrucción. Simplemente, como vemos, ahí nos va a generar dentro de un rectángulo, porque es una operación. Entonces, no va a influir en nada, ¿no? Automáticamente, como manejamos acá, y se dibujan, digamos, todas las instrucciones acá. Ya. Vamos a ver de pronto ahora la otra forma. La otra forma es empezar a trabajar con el diagrama. Es decir, vamos a hacer el diagrama y vamos a ver cómo automáticamente se genera en cambio el algoritmo. Entonces ahí vamos a también a ver ese caso. Ya. Para empezar a trabajar con el diagrama, necesariamente entro primero acá, genero un nuevo algoritmo, ¿no? Generamos uno nuevo. Y ahí me paso ya a la ventana del diagrama. Entonces, prácticamente tenemos así. Ya. La idea es empezar a trabajar acá, en el diagrama, ¿no? Vamos a trabajar ahora en términos de diagrama. Voy a hacer un algoritmo muy sencillo, un algoritmo que me permite ingresar un número y cambiarlo de signo. Por cuestión tiempo, todo eso y para alcanzar a hacer. Ya, entonces vamos a hacer un algoritmo, vamos a ingresar un número y a ese número lo vamos a cambiar de signo. Listo, ¿no? Entonces empezamos a hacer eso. Bueno, de cierta forma, primero, obviamente, el título del algoritmo, voy a ponerlo, cambiar. Y a partir de ahí empiezo a poner los símbolos, la simbología. ¿Dónde tengo la simbología? Si se dan cuenta acá, tengo esta barra, ¿no? Entonces, ahí aparecen los símbolos. ¿Sí están viendo la pantalla del diagrama? Sí. Sí. ¿Sí? Ya, listo. Entonces, vamos a ponerle primero un título, digamos, al diagrama, un mensaje, ¿no? Entonces sería un mensaje. ¿Cómo funciona esto? Damos un clic y arrastramos, ¿no? Arrastramos, lo ubicamos y soltamos. El cuadrito, este símbolo verde es para poner mensajes, ¿no? Es la instrucción escribir. Voy a poner un mensaje. Ingresar un número. Es el mensaje. Recuerden, el mensaje siempre también va entre comillas. Pero ya no pongo la palabra escribir, sino directamente el mensaje. Luego de eso, ¿qué necesito? Leer. Leer, ¿no? Perfecto, ya. Aquí no tengo la palabra leer, pero sabemos que el bloque es el bloque rosado. Dato 1. Lo mismo, entonces voy ubicándolo. Tomarán en cuenta la ubicación, ¿no? Listo. Aquí tampoco pongo la palabra leer, sino directamente el nombre de la variable. Entonces voy a trabajar con la variable num. Pongo directamente el nombre. Hasta este punto lo tendría de esta manera, ¿no? Lo tengo de esta forma. ¿Sí? Lo siguiente que vamos a hacer es la operación. ¿Cuál es la operación? Necesito cambiarle de signo. Para hacer eso, entonces, necesito un bloque de operación, que lo tengo acá, el bloque amarillo. Entonces, lo mismo, ¿no? Lo voy ubicando. Y aquí voy a hacer el proceso para cambiarle de signo. Voy a utilizar otra variable. Voy a utilizar la variable X. Entonces, X sería igual a ¿qué? ¿Cuál sería la operación? Quiero cambiarle de signo al número. ¿Qué hago? Num por -1. Perfecto, ¿no? Entonces, la variable lo que tengo en num multiplicado por -1.
Voy a hacer algo, voy a ponerlo tal cual. Luego ya nos vamos a dar cuenta de algo. Entonces, la instrucción, ¿no? Número multiplicado por menos 1. Listo. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué deberíamos hacer? Ya tengo hasta Escribir este la punto. respuesta. ¿Qué se hizo? La respuesta. Ah, perfecto. Necesitamos, ¿sabe? La respuesta estaría en la variable X. Pero ¿qué necesito? Necesito obviamente visualizar la respuesta, ¿no? Necesito, en otras palabras, escribir. Tomarán en cuenta que estamos acá, ¿no? De pronto, para que no haya problema, maximizan la pantalla y ahí solo trabajamos con esta parte. Ya. Entonces, necesito de nuevo escribir. Y aquí pongo, entonces, el valor, ¿no? Entonces, en este caso, la respuesta estaría en la variable X. Lo voy a poner así, simplemente. Luego ya le vamos dando las cuestiones del formato. Listo, ¿no? Entonces cumplimos con lo básico del algoritmo. Aquí ingresamos el valor, hacemos la operación y acá visualizamos el resultado. Supuestamente ya estaría listo, ¿no? Vamos a ver entonces la ejecución. Entonces, nos vamos acá a ejecución. Listo, me saltó un error. Entonces, aquí me dice falta operando paréntesis. ¿Cuál es el error? La multiplicación y el signo negativo también. Ah, El menos perfecto, 1 ¿no? hay que ponerlo entre paréntesis. Exacto, igual. Como ven aquí en el diagrama nos marcó esta X. Eso significa que en ese bloque está el error. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? El error está aquí en el falta paréntesis. Entonces, la multiplicación por menos 1. ¿Listo? Hacemos el cambio y mandamos de nuevo a ejecutar, ¿no? Como vemos, ya estamos en ejecución. Nos pide ingresar un número, ingreso un número, el 10, y al dar Enter, nos visualiza el menos 10. Es decir, está cumpliendo con lo que habíamos determinado, ¿no? Que cambie de signo el número. ¿Y qué cosa también notamos? Voy a manejarlo así. Vemos que en la pantalla, obviamente, del algoritmo, automáticamente también se creó el algoritmo, ¿no? Esto nosotros no escribimos. Nosotros lo hicimos en el diagrama, pero automáticamente el programa también nos crea el algoritmo. Entonces, aquí yo tengo el código, tengo el flujograma y tenemos obviamente la pantalla de ejecución. ¿Sí estamos? ¿De pronto alguna pregunta? Profe, Dígame. ¿no afecta que el color sea igual? O sea, el color del cuadro de la X sea igual al de fin algoritmo. El color de la X, este cuadrito. No, el de arriba, el que es de X igual, no por menos 1. Ya. ¿Este por qué es amarillo? Ajá, o sea, ¿tiene que ser del mismo color que ese fin algoritmo o puede ser cualquier? ¿O no es del mismo color? No, acá de pronto, o sea, acá los colores que se manejan, digamos, de las operaciones principales son, utilizamos el cuadrito amarillo cuando es una operación o es una asignación, como en este caso es una operación. Cuando de pronto también le asigno un valor a una variable, x es igual a 5, también se va a utilizar el cuadrito amarillo. Estos de acá, los bloques de inicio y de fin, está determinado el color también de esa manera. Entonces, pero no tiene nada que ver con este otro color. El del inicio y el fin
siempre lo va a marcar así, de ese amarillo. Pero el de acá, esto es una operación. Ya, gracias, profe. Ok, bueno, empezamos primero con esto, ¿no? Pero como nos damos cuenta, luego también yo tengo estructuras. Tengo condicional doble, tengo condicional múltiple, tengo ciclo de repetición, mientras tengo ciclo de repetición, repeat, y tengo también el otro, el par. Ya, entonces, luego también hemos de ir utilizando más estructuras. Como ya conocemos, ahora es más rápido, ¿no? Simplemente ya las vamos a ir aplicando. Empezamos con lo básico. Entonces, empezamos con ejercicios en donde no manejamos todavía condicionales, no manejamos ciclos de repetición. Simplemente ingresamos los datos, hacemos las operaciones y visualizamos el resultado. Acá obviamente también ya lo puedo ir mejorando puedo poner un mensaje, ¿no? Resultado. Siempre les he dicho eso. Primero verificamos que funcione. Primero vemos que en realidad funcione. Y luego ya empezamos de pronto a manejarlo mejor, la presentación, ahí, qué sé yo. Bueno. Listo, entonces, no sé, preguntas, dudas. Voy a salir de acá. Profesor, Dígame. profesor, lo que pasa es que tengo el internet mal. No le oigo. Se oye entrecortado. Sí, es que tengo más. Digo, las opciones que está al lado derecho, Ya. son las no puedo hacer esto. No le escuché mucho. O sea, de pronto lo que interpreto es que no le muestra las opciones del lado derecho. No sé si es su internet o el mío que está malo. No, no le escuché. Mira, el mío, profe. Con Quería todo, preguntarle si las opciones que pues, escríbalo en el chat, en todo caso. Escríbalo en el chat para poderle contestar, porque no se le oye. Bueno, con el resto. Está planteado en las diapositivas, están planteados 3 ejercicios. ¿Cómo lo vamos a manejar ahora? Vamos a manejarlo algoritmo, diagrama y la pantalla de ejecución. Entonces, en el deber tiene que estar el código, el algoritmo, tiene que estar la imagen del flujograma y tiene que estar la captura de pantalla de la ejecución. ¿Sí? Ustedes pueden hacer el algoritmo y automáticamente les genera el diagrama. O de pronto hacen el diagrama y automáticamente les genera el algoritmo. Entonces, no va a haber doble trabajo, no estamos aumentando el trabajo. Automáticamente se genera la otra parte. ¿Sí estamos? Ingeniero, del diagrama a generar el algoritmo, ¿cómo es que se hacía? ¿Qué botón se aplasta ahí? Ya, cuando estamos en la pantalla del diagrama, ahí ya empezamos a poner los bloques, ¿no? Empezamos a poner los bloques. Ya. Automáticamente en la otra pantalla, en la del algoritmo, se va a ir generando. Si ustedes no lo ven, en el momento que mandan a ejecutar desde la pantalla del diagrama, ahí luego ya les va a aparecer en la pantalla del algoritmo el código. Eso es automático, no tienen que hacer ningún otro proceso. Simplemente están trabajando en la pantalla del diagrama, mandan a ejecutar, digamos así, ya el diagrama y el código les va a aparecer en la pantalla del algoritmo. Solo una Ok, pregunta. gracias. ¿Ok? Profesor, una pregunta. Dígame.
¿El diagrama lo tenemos que poner en Word como imagen o también solamente podemos tomar captura? Pueden hacerlo de las dos formas. Si le capturan la imagen total del diagrama, lo pegan, o si no, pueden guardar el diagrama, les genera la imagen y lo suben al Word. Pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas. Muchas gracias. Los ejercicios que están planteados son ejercicios donde todavía no empleamos condicionales ni ciclos de repetición. Son solo ejercicios basados en lo que acabamos de hacer, ¿no? Ingresar datos, hacer operaciones y mostrar los resultados. Empezamos con ese tipo de ejercicios. Listo. Profesor, Dígame. también para este deber también hay que hacer el que quedaba del ciclo de repetición, ¿verdad? El día martes. Justamente a eso iba, ¿no? Ya. Voy a subir ya la asignación un poquito más tarde, ya les subo la asignación. ¿Qué nomás queda planteado entonces como deber de la semana? El ejercicio de ciclos de repetición, que está pendiente un ejercicio, ¿no? Pueden hacerlo con cualquier ciclo de repetición. Ya, entonces, ese ejercicio y los 3 que están planteados de la parte de flujogramas. En total serían 4 ejercicios. Uno de ciclos de repetición, que es algoritmos, y los 3 que están planteados de la clase del día de hoy de flujogramas. Entonces, como siempre lo hemos trabajado, primero lo trabajan en Word y luego lo suben en PDF, ¿no? Por favor, súbanlo en PDF. Yo sé que sí están haciendo, pero síganlo manejando así, en PDF. Los 3 últimos ejercicios, de esos 3 ejercicios sí hay que manejar algoritmo, diagrama y la pantallita de la ejecución. ¿Sí? Si estamos de acuerdo, dudas, preguntas. Y el Word, profesor, primero hay que hacer el Word, ¿sí? Que relatarlo primero, escribir, después leer, así, en el Word. O sea, eso usted lo hace en el PCIN, ¿no? De ahí lo copia y lo pasa al Word. Ya. El criterio de cómo lo haga, o sea, si va a ser algoritmo, obviamente lo hace y luego automáticamente genera el diagrama. O si no, empieza a hacer como diagrama y luego también se genera el algoritmo. O sea, ahí ya dependería de pronto cómo va a trabajar usted. Pero debe haber, en el deber debe estar primero el código, el programa, luego la imagen del flujograma y también la captura de pantalla de la ejecución. ¿Sí? Bueno, algo creo que ya les había dicho con respecto a una evaluación, ¿o no les dije nada? No. ¿No? No, Vamos a hacer una evaluación el día martes. Día martes vamos a evaluar la parte de algoritmos. Solo la parte de algoritmos. Todo lo que hemos visto de algoritmos. ¿En qué consiste la evaluación? Es hacer un algoritmo. O sea, va a ser netamente realizar un ejercicio. Entonces, esto para el día martes, ¿no? Vamos a hacer esa pequeña evaluación. Ahí se les plantea un ejercicio, ustedes lo resuelven y lo suben a la plataforma. Ya eso lo determinamos en ese momento. Pero con todo les anticipo, ¿no? Vamos a hacer la evaluación. Un ejercicio, nada de teoría. Puntualmente hacer un algoritmo. Entonces yo les planteo el algoritmo, ustedes lo resuelven y suben esa información. Ya. Eso para el día martes. ¿Sí? Listo, entonces. Creo que nada más, si no hay ninguna otra pregunta, alguna otra inquietud de parte de ustedes.
El compañero ya escribió en el chat lo que le Ah, estaba ya va a ver. Gracias. pidiendo. Déjeme ver. Ah, ya. Solo se la maneja de esa manera. Es decir, hay que dar un clic sobre la estructura, sobre la opción, sobre el comando y tenemos que irla ubicando, en este caso arrastrando, en la ubicación que le corresponde. Esa sería la forma como vamos manejando en el diagrama. Esa sería la única forma que podemos manejar. Listo. Bueno, no sé, ¿alguna otra inquietud? Igual te dijo que si hacíamos el algoritmo, automáticamente se hacía el diagrama, ¿verdad? Sin necesidad de andar haciendo eso. Sí, como vimos, ¿no? O sea, Claro. si yo tengo el algoritmo, doy un clic sobre el botoncito del diagrama y nos aparece el diagrama. Entonces, no hay doble trabajo. O sea, no es que hay que hacer aparte el flujograma, no. Automáticamente se genera. ¿Sí? Listo, ingeniero. Ok. Bueno, entonces ya les subo un poco más tarde la asignación. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Ustedes ya saben lo que hay que hacer. En todo caso, ya les subo un poquito más tarde la asignación. Y asimismo con los tiempos, ¿no? Ya sabemos, con ustedes hasta el día domingo. Ese es el tiempo para subir el deber. Hay una evaluación el día martes, una pequeña evaluación, no es nada complicado, no les voy a complicar. Necesito saber, obviamente, si se está entendiendo, ¿no? Igual va a ser basado en lo que hemos estado revisando. Listo, entonces. Si no hay ninguna otra inquietud, no hay ninguna otra pregunta, me despido hasta el día martes. Bueno, Gracias, entonces, profesor. cuídense. Nos vemos el día martes. Gracias, hasta el Hasta el martes. martes. Chao. Gracias. Luego.